Bendiciones, es un gusto poderles saludar y me siento muy agradecida con Dios de poder compartir con ustedes una pequeña meditación de su santa y bendita palabra. Y como siempre lo digo, qué bendición es poder nosotros meditar en la palabra de Dios o poder compartir la palabra de Dios. Somos muy bendecidos y tenemos que estar agradecidos siempre con Dios porque es algo muy valioso que Dios nos ha dejado, que es su santa y bendita palabra. Y como su palabra siempre nos dice que nosotros meditemos en ella siempre, al levantarnos, al acostarnos, por donde quiera que nosotros andemos también, la palabra de Dios dice que nosotros podamos compartir también. Así es que le doy gracias a Dios por poder compartir su palabra por este medio. Y quiero compartir con ustedes esta pequeña meditación que yo le he titulado Encomienda a Jehová tu camino. Así es, tenemos que encomendar a nuestro Dios nuestra vida. Y vamos a estar leyendo Salmos 37:5 y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Acá nosotros podemos ver que la palabra de Dios dice encomienda. ¿Qué es encomendar? ¿Qué significa la palabra encomienda? Según el diccionario, dice que es encargo o petición que una persona hace a otra de que realice determinada tarea o de que se encargue de algo o de alguien. Esto es el significado según el diccionario. Entonces nosotros podemos ver acá que dice encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué es encomendar? Es poner, ¿verdad? Cualquier cosa, cualquier petición, acercarnos a Dios y ponerla en las manos del Señor. Y después que nosotros ponemos esa petición en las manos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Dice la palabra, y confía en Él, y Él hará. Porque muchas veces puede hacer que nosotros, ¿verdad?, llevemos esa petición a Dios, pero tal vez en nuestro corazón estamos dudando. Entonces allí es que nosotros tenemos que pedirle también a Dios, ¿verdad?, de esa fortaleza de decir, Señor, ayúdame a poder confiar en ti plenamente. Quita de mí toda duda y saber que Dios está al control de nuestra vida, de nuestra situación que nosotros estemos pasando. Entonces, muy importante, acá dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Porque no es solo encomendar nuestra vida o encomendar la vida de nuestro cónyuge, encomendar la vida de nuestros hijos o encomendar la vida de algún familiar o de algún amigo o de algún vecino a Dios, sino que es que cuando nosotros ponemos esa petición ante Dios, tener esa confianza también que Dios va a obrar conforme a su santa y bendita voluntad, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener esa certeza que la voluntad de Dios es buena, agradable, ¿verdad? Y perfecta. Y que si nosotros lo que estamos encomendando a Dios, eso va a ser de bien para nosotros y esa es la voluntad de Dios también. Entonces nosotros tener esa confianza de decir, Señor, si esto es para mi bien y esto te agrada a ti, pues tú también lo harás. Entonces acercarnos a Dios confiadamente, cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando en nuestra vida, sea tal vez de una enfermedad que tal vez nosotros estemos pasando y que tal vez el doctor nos ha dicho, mira, tú vas a esa enfermedad, no tiene cura. Eso es lo que un doctor dice o eso es tal vez lo que un examen dice, ¿verdad? Un diagnóstico de un médico, pero no es lo que Dios dice, ¿verdad? Porque para Dios, como dice su palabra, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Entonces, tener esa confianza en Dios, que si nosotros le clamamos a Dios,
por un milagro, ¿verdad? Y decir, Señor, ten misericordia de mí, tú me puedes sanar de esta enfermedad, tú me puedes quitar esto, tener esa confianza en Dios. Y tal vez muchas personas dicen, pero yo le he orado a Dios, yo llevo orándole mucho tiempo a Dios, pero no hay que desanimarnos, hay que tener esa confianza en Dios y declarar esa victoria en el nombre de Jesús y decir, Señor, tú estás conmigo. Señor, yo sé que para ti no hay nada imposible, y seguir clamando a Dios y tener esa confianza, sea lo que nosotros estemos pasando. Tal vez estamos pidiéndole a Dios un trabajo, ¿verdad? Hay que encomendarle a Dios ese trabajo y decir, Señor, te pongo en tus manos este trabajo. Si nosotros estamos aplicando y tener esa confianza que si nosotros vamos a ser de bendición para esa compañía, y esa compañía va a ser de bendición para nosotros también. Entonces pedirle a Dios y ponerle en las manos de Dios y pedirle a Dios esa sabiduría, esa gracia, esa inteligencia, ¿verdad? Para nosotros poder hacer ese trabajo que nosotros le estamos pidiendo a Dios y tener esa confianza que Dios nos lo va a dar. O si nosotros estamos pasando tal vez un momento de tristeza, un momento de dolor donde nosotros tal vez nuestras fuerzas físicas ya no alcanzan más, por cualquiera que sea la circunstancia que tal vez estén viviendo, tenemos que tener esa confianza que Dios está al control y no mirar ese momento, no mirar esa circunstancia, sino mirar a Dios, que la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Tal vez lo que nosotros le hemos pedido a Dios este día, tal vez no lo hemos recibido, pero tenemos que recordarle a Dios de decir, Señor, tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Tal vez lo que no recibí el día de ayer, te pido, Señor, que ahora, si es tu santa y bendita voluntad, dármelo o concederlo, Señor, o si estamos pidiendo una sanación, ¿verdad? Confiar en Dios, que para Dios no hay nada imposible, y acercarnos a Dios, tener esa fe puesta en el Señor, que Él es galardonador de los que se acercan a Él, como dice Hebreos 11:6, dice, pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, dice, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es que si nosotros nos acercamos a Dios y vamos dudando, entonces no estamos agradando a Dios. Entonces ahí nosotros tenemos que, ¿verdad? Examinarnos a nosotros, de decir lo que yo le estoy pidiendo a Dios, tengo la certeza que Dios hará. Entonces acá por eso la palabra de Dios dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. No es solo encomendar a Dios, ¿verdad? Lo que nosotros estemos viviendo, o si estamos, ¿verdad?, pidiendo por una persona, o si estamos pidiendo por nuestro cónyuge, ¿verdad? Cualquier circunstancia tal vez que nosotros le pidamos a Dios, ¿verdad? Confiar que Dios va a obrar en la vida de nuestro cónyuge. Si estamos pidiendo por nuestros hijos, confiar en Dios, que Dios tiene el control. No importa lo que nosotros estemos viendo, tal vez lo que nosotros estamos viendo es todo negativo, pero tener esa confianza que Dios está al control y que para Dios no hay nada imposible. Como dice su palabra, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Y ahí es cuando nosotros tenemos que clamar a Dios, como dice su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamemos a Dios, no dejemos de clamarle a Dios y no dejemos también de darle gracias a Dios. Tenemos que ser agradecidos a Dios por lo que nosotros pedimos también. Darle gracias al mismo tiempo, porque eso le agrada a Dios también, que nosotros, ¿verdad?, pidamos y que al mismo tiempo nosotros, ¿verdad?, le demos gracias a Dios por lo que nosotros estamos pidiendo, diciendo, Señor, yo sé que tú obrarás conforme a tu santa y bendita voluntad, y esperar en el Señor. A veces, tal vez queremos las cosas nosotros rápido,
Pero a veces hay momentos, ¿verdad? Son procesos que nosotros tenemos que pasar y ese proceso que estamos pasando, allí Dios va con nosotros. En esa, tal vez sea un momento de enfermedad que nosotros decimos, Señor, pero yo te he clamado a ti y yo no miro un resultado. Pero tener esa confianza en el Señor, que decir, Señor, yo te he clamado a ti y sé que tú obrarás conforme a tu santa y bendita voluntad. Confío en ti, Señor. No dudar, sino que tener esa confianza en el Señor, que para Dios no hay nada imposible. Y como dice su palabra, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que fortaleza en Jesucristo y cualquier circunstancia que tú estés viviendo, confía en Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Espera en Él y Él hará. Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le fortalezca a seguir adelante. Hasta la próxima.